Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Quiero traerte hoy un mensaje de salvación que lo he titulado Sola Fe. Y vamos a estar tratando el tema, la fe que cambia la condición del hombre. Vamos a leer la palabra de Dios en Efesios 2, 8, 9, que dice: porque por gracias sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Vamos a estar hoy tratando este tema, pero primero vamos a mirar un poco cómo el Señor está llevando a la iglesia en estos días en relación al mensaje. Desde principio de años, como Iglesia y Betel, estamos teniendo unos mensajes extraordinarios que están enfocados a lo que hoy conocemos como la reforma de Lutero. El Señor nos está bendiciendo extraordinariamente. Las reformas de Lutero representan el corazón de la teología de la reforma y resumen verdades innegociables del Evangelio, verdades que no se pueden contradecir, porque están selladas y firmadas por el Espíritu Santo de Dios a través de su palabra, lo que nosotros conocemos como las 5 solas de la Reforma. Estas son solo la Escritura. La palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Esa es nuestra forma de conducta en todos los ámbitos de nosotros, los que hemos aceptado al Señor en nuestro corazón y creemos en su palabra. Creemos que la palabra es la palabra de Dios, que la Biblia es la palabra de Dios. Solo la gracia, la salvación es un don de Dios, un regalo inmerecido, pero es un don que Dios nos ha querido otorgar. Solo la fe, la salvación solo puede ser recibida a través de la fe en Jesucristo, a través de su obra en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Solo Cristo, la salvación es por Él y para Él. Por medio de Él no hay atajos. La palabra de Dios dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, para que todo aquel que en Él cree sea salvo. Oh, gloria al nombre de Jesús. Precioso, maravilloso, solo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y solo a Dios la gloria. Aleluya, porque Él es merecedor de toda gloria y de toda honra. Jesús mismo le dijo a Satanás cuando intentó que Jesús le adorara, cuando estaban ahí en el desierto. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque solo al Señor tu Dios servirás y a Él solo adorarás. Oh, gloria al nombre de Jesús. Maravilloso. Partiendo entonces de esta base de que la justificación por fe solo puede ser recibida a través de Jesucristo, estamos en posición de decirte que la salvación del hombre solo puede venir a través de Jesucristo, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, las obras del hombre no pueden contribuir para la salvación. Solamente, a través de Jesucristo, el hombre tiene acceso a la salvación. Bendito sea el nombre de Dios. Veamos ahora algunas verdades bíblicas que nos indican que la condición del hombre le impide realizar acciones u obras que le justifiquen delante de Dios. El primer punto que vamos a tratar dice: la naturaleza pecaminosa del hombre le impide mantener comunión con Dios. Si nosotros leemos en Romanos 3:23, dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, el hombre se encuentra fuera de la gloria de Dios, de la protección de Dios. Pero vamos a ver qué pasó, qué sucedió para que el hombre
tenga esa naturaleza caída, esa naturaleza pecaminosa. Creo que todos los que conocemos al Señor hemos leído la Biblia en algún momento, o aunque no, aunque tú no hayas leído la Biblia o no tengas ese conocimiento profundo, has oído de Adán y Eva, y Adán y Eva pecaron. Eso sí, seguro que lo habrás escuchado. Pero vamos a resumir un poco todo esto. Cuando Dios creó al hombre, le proveyó de todo lo necesario para que el hombre no sufriera, para que el hombre estuviera bien. El hombre lo tenía todo para ser feliz. Solo una cosa le fue prohibida en el jardín del Edén. En Génesis 2, 16, 17, Dios le dijo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Y qué hizo el hombre? Comer del árbol que le fue prohibido. ¿Qué cosa, verdad? Lo tenía todo, pero esa prohibición, eso que Dios no le dio, eso fue lo que el hombre hizo, y eso mismo fue lo que le llevó a la perdición. Los efectos de la desobediencia del hombre fueron desastrosos e inmediatos. El hombre quedó desprovisto de la gloria de Dios. Dios no vuelve a dirigirse a Adán y a Eva. Eso lo vemos en los siguientes versículos de la historia que estamos narrando. El hombre comenzó a hablar y a guiarse por las emociones y por la lógica y la razón. Y esto lo podemos ver en Génesis 3, 7, 8, cuando el hombre peca, mira lo que acontece. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera. Oye, Adán y Eva antes no tenían este problema. Si estaban desnudos, eso no era un efecto que a ellos le impedía disfrutar y vivir tal cual. Mas, sin embargo, después que pecan, después de la desobediencia, el hombre es consciente de esa situación. ¿Y qué hacen? Lógico, si estoy desnudo tendré que cubrirme. Cosen hojas y se ponen unos delantales. Otra de las cosas que acontecen es que dice, y se hicieron delantales. Y oyendo la voz de Jehová, Dios, que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. Tuvieron miedo, antes no tenían ese problema. Todo esto son consecuencias del efecto de la desobediencia. Cuando Dios viene y les llama, el hombre está escondido, atemorizado, sabe que ha hecho algo mal. En ocasiones nos vamos a encontrar los que tienen hijos, quizás niños pequeños, que cuando hacen algo y se ven descubiertos, tienen temor, ¿verdad?, de las reacciones de los padres, de lo que le van a decir. Pues estos se escondieron. Y otro de los efectos del pecado, Dios los echa del Edén. No podían seguir disfrutando de aquello que habían ellos mismos propiciado para dañarles. Entonces Dios les echa del huerto del Edén. El hombre pasó de un estado de empoderamiento en donde lo tenía todo a nivel espiritual, hablaba con Dios de tú a tú, escuchaba la voz de Dios claramente, sabían que era Dios. A nivel material lo tenían todo para vivir, para comer, para estar viviendo excelentemente en el huerto del Edén. No tenían que preocuparse por qué comer hoy, qué vestir, no tenían que hacer eso, porque Dios le proveyó de todo. A nivel familiar también, Adán y Eva tenían una relación normal de tú a tú. Cuando Dios los pone en el huerto, le dice que trabajen, que se multipliquen, que la tierra, que la sometan, que coman, que fluyan. Una bendición. Y Dios los pone a los dos en el mismo nivel. La orden es para los dos. Bendito sea el Señor. Pero ellos pierden esa parte de bendición de Dios por su desobediencia. Y su estado pasó de un estado de empoderamiento con todos los derechos y beneficios de Dios
a un estado de destitución espiritual, donde el hombre lamentablemente lo perdió todo. Todos aquellos privilegios que tenía le fueron quitados. El hombre comenzó a caminar de acuerdo a su lógica y a su razón, a sus emociones, a sus sentimientos. Y lamentablemente vemos otra de las consecuencias del pecado, de esa desobediencia. Caín mata a Abel por envidia. Se abrió la puerta del pecado, se abrió la puerta de la perdición, de la inmoralidad. Todo esto, el pecado lo que hace con el ser humano es que lo destruye. Cuando el hombre no toma en cuenta a Dios, su estado viene a ser un estado de perdición y va de mal en peor. Desde ese momento vemos que el hombre queda separado de Dios, apartado de Dios, y toda la inclinación del hombre es condición de hacer el mal. Otro de los puntos que vamos nosotros a ver de las consecuencias del pecado del hombre, punto número 1, su naturaleza pasó a ser una naturaleza pecaminosa, y lo segundo, que en su estado de muerte espiritual no puede hacer nada que cambie esa condición. Después que el hombre peca, su naturaleza caída se inclina al mal y su espíritu pasó a un estado de muerte espiritual porque perdió el contacto con el Espíritu de Dios. La palabra de Dios dice en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No era propósito de Dios que el hombre muriera, no lo era. Dios tenía algo hermoso y extraordinario para el hombre cuando lo puso en el huerto del Edén. Lamentablemente, Adán abrió la puerta del fracaso de la humanidad. Las siguientes generaciones cayeron también en el desenfreno del pecado, en el desenfreno de la inmoralidad. Por eso Dios decidió terminar esa generación de entonces, solo salvándose Noé y su familia. Fue un desastre que abarcó todo lo que es el ser del hombre, todo. La palabra de Dios dice en Génesis 6, 5, 8, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente inclinarse al mal. Y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Dios, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Dios decidió exterminarlo porque el pecado era tal, hermanos, y la palabra de Dios dice que Dios ama al pecador, pero no reside con el pecado. Por eso conocemos la historia. Dios decide hacer ese diluvio universal, poniendo solo a Noé a salvo y su familia. Pero cuando el hombre empieza a multiplicarse, que Noé sale y Dios lo pone en tierra firme de nuevo, y el hombre empieza a casarse, se casó, tuvieron hijos y se multiplicó el hombre en la tierra de nuevo, el pecado seguía igual, seguía latente, porque Noé también es la misma descendencia. Noé también viene de esa generación, de esa condición del hombre de naturaleza caída y de muerte espiritual. El hombre no puede hacer nada que lo saque de esa situación. Pero Dios, en su infinita misericordia, cuando Adán y Eva pecaron, en Génesis 3:15, ya da una sentencia, ya Dios pronuncia algo profético que va a acontecer en la vida de las siguientes generaciones. Dios dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Eso es lo que nosotros conocemos como el protoevangelio. Ya Dios está declarando que Él va a cumplir su propósito que tuvo con Adán y Eva en el huerto del Edén. El enemigo no se va a quedar con lo que le pertenece a Dios. Hay una sentencia profética de Dios que se cumple. Bendito sea el Señor.
Y esa generación, como todos sabemos, Dios escoge, en medio de todo esto al pueblo de Israel para ser su pueblo, para llevar a cabo su plan. Le da también leyes, le da normas, le da preceptos. Pero ¿sabe qué pasa? Cuando nosotros leemos en Éxodo 24:3, dice la palabra de Dios, cuando Dios ya saca de Egipto al pueblo de Israel y lo lleva para introducirlo en la tierra prometida, porque Dios tiene un propósito, Dios tiene un fin. A ti que estás escuchando, déjame decirte que Dios tiene un propósito y un fin en tu vida. Dios quiere sacarte del Egipto para llevarte a esa tierra que fluye leche y miel, que no es otra que estar en su presencia, bajo su gozo, bajo su dominio. Bendito sea el nombre de Dios. Y Dios le da leyes allí en el desierto y les prepara normas para llevar a cumplir ese propósito. Pero recuerda que estamos hablando de una naturaleza caída. Estamos hablando de un espíritu muerto en relación a Dios. Y Moisés dice, y vino Moisés y contó al pueblo todas las palabras que el Señor le había dicho, las leyes, las normas que les dio. Y el pueblo respondió a Moisés, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Amén, gloria a Dios. Hoy día también tenemos personas que cuando predicamos y escuchan este evangelio dicen, amén, gloria a Dios. Tiene razón, yo creo, yo lo voy a hacer. Pero hermano, cuando llega la dificultad, o llega el desencuentro, o llegan pensamientos que no están de acuerdo a las cosas que Dios tiene para tu vida, entonces quizás reacciona como reaccionó el pueblo de Israel ahí en el desierto ante esa promesa que que Moisés le había dicho, ante todo lo que Moisés le estaba transmitiendo. ¿Sabes qué hicieron? Porque luego que Moisés baja, le da la buena noticia de todo lo que Dios le había dicho, Moisés vuelve y sube para escribir en tabla lo que le dijo Dios, todo lo que Dios le estaba dando. Pero Moisés se tarda un poco. ¿Te suena esto? Queremos algo y lo queremos ya. No, Dios tiene su tiempo Cairo. Dios tiene su tiempo profético para todo. Mira lo que dice la palabra de Dios. Poco duró esa promesa, porque mira lo que hizo el pueblo. Y viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le habrá acontecido. Hermanos, error del pueblo. El pueblo fracasó también intentando cumplir las leyes. Porque luego viene Moisés cuando escucha todo lo que estaba aconteciendo. Esto está en Éxodo 32, del 1 al 6, si lo quieres leer en casa, para que conozca el resumen de todo esto. Viene Moisés y ve que están adorando dioses. Moisés se enfada, la tabla se cae de las leyes y Moisés tiene que volver a subir para que Dios le dé de nuevo todo esto escrito. Hermano, por desobediencia, por no saber esperar en Dios. ¿Sabes una cosa? Que la mayoría de las veces, cosas que nos acontecen, que no nos bendicen, es porque no sabemos esperar en Dios. Es porque no sabemos confiar en Dios. Es porque no sabemos esperar en el Señor el tiempo de Dios. Por eso hoy yo te digo, mantente fiel, cree solamente y aprende a esperar en Dios. Dios no es un botón. Él no es algo que tú pinchas y enseguida abre, no. Somos nosotros los que tenemos que aprender a esperar en Él, confiando. Bendito sea el nombre de Dios, para que lo que Dios te ha prometido, Dios lo cumpla. Pero estamos bajo una naturaleza caída, un estado de muerte espiritual. Pero la palabra de Dios se va a cumplir en tu vida. Todo lo que Dios te está diciendo, lo que tú estás sintiendo ahora desde tu casa, desde el lugar donde te encuentras, Dios lo va a hacer. Porque Dios no es deudor de nadie. Aunque nosotros estemos en una naturaleza caída, en una naturaleza de muerte espiritual, déjame decirte que hay esperanza para todos aquellos que han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas.
Hay un cambio profundo, hay un cambio eterno para todos aquellos que vengan y reciban a Cristo como el Señor, como el Salvador de sus vidas. Espero que esté siendo bendecidos por el Señor, porque ahora viene la parte gloriosa, esa parte que nos ha transformado, como te acabo de decir, esa parte que nos ha conquistado, esa parte que ha transformado nuestra vida, que nos ha trasladado de un reino de tiniebla, de una naturaleza inclinada al pecado, a una naturaleza sometida a los pies de Jesucristo. Solo mediante la fe en Cristo la condición del hombre puede cambiar. Hemos visto que el hombre es incapaz de mantenerse fiel a los principios de Dios. Por lo tanto, está incapacitado para realizar acciones que puedan producir cambios que les puedan devolver a su estado original. Es imposible porque no cumple los requisitos necesarios para esa justificación. Por esto mismo Dios envió a su unigénito, porque te ama, porque me ama. Envió a su Hijo unigénito para hacer a aquellos que nosotros por nuestros pecados, por la condición en la que nos encontramos o nos encontrábamos, éramos incapaces de realizar, porque era imposible que un hombre fuese encontrado perfecto. Pero Cristo, el Hijo de Dios, el Cordero inmolado, perfecto, sin tacha ni mancha, vino a morir en la cruz del Calvario para cambiar tu condición de pecador, tu condición de apartado de Dios y de muerte espiritual. Ahora, por medio de Jesucristo, de esa fe en esa obra en la cruz del Calvario, el hombre tiene acceso directo a la presencia de Dios. La palabra de Dios dice que podemos entrar confiadamente delante del trono de la gracia, porque ya no hay separación entre el hombre y Dios a través de Cristo. Solamente a través de Él, a través de esa obra gloriosa y extraordinaria, el hombre es restablecido de nuevo con esa comunión con Dios, y esa nueva condición le permite disfrutar de todo aquello que Dios tiene preparado para él. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Bendito sea el nombre de Dios. Efesios 2, 8, 9, empezamos leyendo este versículo, hermano, y tenemos que tenerlo claro. No es por obra. La única obra que salva es la obra que Jesús realizó en la cruz del Calvario. No hay otra. Porque sigue diciendo en 2 de Timoteo 2, 1, 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos. Bueno, no es que no vamos a hacer obra, claro que, y si hay alguien que hace obras son los hijos de Dios, pero las obras son producto de la salvación, son producto de la fe en Cristo. Porque yo soy salva, tengo un corazón agradecido a Dios, entonces me volco en todo lo que es ayudar al prójimo, hacer las cosas que agradan a Dios, porque la palabra dice que esas obras ya estaban escritas para que nosotros anduviésemos en ellas. Bendito sea el Señor. No es por obra, hermano. Solo cuando el hombre pone su fe en Cristo y le acepta como el Salvador de su vida, su naturaleza caída puede cambiar. Su espíritu, separado de Dios, muerto, dice la Biblia, espiritualmente, recibe vida, porque Cristo es la vida. Él es la vida, Él nos conecta con Dios, que Dios es un Dios vivo, real, poderoso, que nos ama con amor eterno. Bendito sea el nombre de Dios. Sin Dios el hombre está todo lo perdido que se pueda estar. Sin Cristo el hombre está todo lo desechado que se pueda estar. No hay oportunidad de salvación. Pero hoy, bendito sea el Señor, tú tienes la oportunidad de ser salvo mediante la intervención divina que Jesús, el Hijo de Dios, Jesucristo, realizó en la cruz del Calvario.
Por tanto, si pones tu fe en esa obra gloriosa, si pones tu fe en Cristo, el Hijo de Dios, serás salvo. Dice Tito 3:5, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. ¡Aleluya! No es por obra, las obras no pueden justificarte. Hacemos obra con amor porque amamos al prójimo, claro que sí, pero las obras no van a cambiar tu condición separado de Dios. Solamente la obra gloriosa de Jesucristo en la cruz del Calvario te va a salvar y va a cambiar tu condición. Bendito sea el Señor. Por eso yo te desafío hoy. ¿Quieres probar con Dios? ¿Quieres probar con Cristo? Pues ahí donde estás, donde te encuentras, yo te voy a invitar a que cierres tus ojos y le digas al Señor, repite conmigo esta oración: Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, me acerco a ti para pedirte perdón por mis pecados y acepto la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Le recibo como Señor y Salvador de mi vida y me entrego a ti. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén, amén y amén. Si tú has hecho esta oración, o quizás ya estás en la iglesia, ya conoces al Señor y has decidido repetir esta oración por cosas en tu vida y no nos conocen, ponte en contacto con nosotros por medio de estas mismas redes y te vamos a llamar y te vamos a ayudar, porque Dios nos ha mandado a hacer esas obras que nos ayudan a bien. Que Dios te bendiga y gracias. Me elegiste antes que dijera sí, y tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre y me compraste con tu sangre.